prestarnos más atención, porque a veces, por ejemplo, nos sentimos mal o a veces, por ejemplo, no todos, por ejemplo, tienen la misma capacidad como de decir las cosas y pues creo que deberían estar más a pendiente de sus hijos, así. Es que cuando juegan conmigo, cuando dibujo, yo estoy feliz que los adultos juegan conmigo. Que hagan un parque y puedan que haya un juego más grande. Jacarandas. Sembrando una política feminista. Un podcast con futuro. Bienvenidas. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola. ¿Cómo andas, María? Bien, ¿tú ya aquí? Bien, emocionada. Estamos ya en el cuarto episodio de la segunda temporada de Jacarandas, que como saben es este espacio generado desde el órgano independiente de género de Futuro, en el cual pues queremos llevarles a todas las personas la agenda que está promoviendo Futuro en materia de derechos humanos de las mujeres, de la comunidad LGBT+, y de en este caso en particular, de la niñez. Uh-huh. Y pues en el marco del 30 de abril, ¿no? Que igual es un día simbólico, pero que esperemos que como todos los días celebremos a las infancias, ¿no? No solamente en un día en particular, pero para ello vamos a platicar con Andy Hernández Camacho, la mamá cósmica que nos acompaña por acá. ¿Cómo estás, Andy? Hola, muchísimas gracias por la invitación, perdón. Pues muy emocionada de estar aquí. La verdad es que a mí me encanta hablar de estos temas, entonces creo que es súper ad hoc que lo hablemos acercándose, ¿no? También el día de la niñez, después de una semana de peinados locos y de y vestido de superhéroe y de llevar las calcetas de distinto color, que fue muy, muy divertido, pero que obviamente también implica esta parte del trabajo de cuidados, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta mucho siempre hablar de esto y pues les agradezco mucho que le den espacio, ¿no? También en su podcast para hablar de la niñez y de los cuidados y de todo lo que implica, ¿no? Acompañar niñas. Sí, muchas gracias. Pues, pensarán quienes nos escuchan, ¿no? Como, pues, la niñez sin escuchar sus voces, entonces, ¿qué sería, no? Por eso hicimos una dinámica en el jueves de Jacarandas, que fue el jueves anterior, y pues les preguntamos, les pedíamos a las personas que escuchaban esta pregunta que les hicieran esta misma pregunta de qué podemos hacer las personas adultas para que su infancia sea más feliz. Esta pregunta se le hicieron a varias niñas, niños, niñas y pues por ahí estarán escuchando, de hecho ya escucharon la pequeña cápsula de Elías sobre pues que quiere más parques y juegos más grandes. Y bueno, van a estar escuchando a lo largo del episodio estos fragmentos de estas infancias que pues es muy importante escucharlas, ¿no? Sí, y bueno, pues Andy, ¿quién es Andy? María, platícanos un poquito, así en un resumen. ¿Quién es Andy? ¿Quién es Andy? Bueno, igual ya nos contarás, pero te puedo ir presentando, Andy. Claro. Pues es materno-feminista, profesora de literatura, comunicóloga pública, sentipensante, gestora de procesos comunitarios en distintos espacios, siempre en deconstrucción, como debe ser. Uh-huh. Actualmente reflexionando en tribus sobre maternidades desobedientes y las distintas narrativas para nombrar el trabajo de cuidados a través del proyecto La Mamá Cósmica, que la tienen que seguir en redes sociales. Ella está como @lamamacósmica y pues también es maestrante en gestión y desarrollo social. Así es. Cuéntanos, Andy. Ay, pues creo que siempre es una pregunta compleja, ¿no? Es decir, ¿quién es Andy? ¿Quién soy yo? Pero creo que me gustaría hablar más bien como del proceso que me llevó justamente a crear a la mamá cósmica, a parir, ¿no? Como le digo yo, el proyecto de la mamá cósmica. Y evidentemente pues está atravesado por mi maternidad, ¿no? Yo tengo un niño de 3 años y medio más o menos. ¿Cómo se llama? Nicolás, que espero nos está escuchando en este momento. Saludos, Nico. Sí, ya vete a dormir, Nico. Ya vete a dormir, sí, ya vete a dormir. Nicolás, que tiene 3 añitos y medio, que le tocó nacer como justo antes de la pandemia, de irnos al encierro, entonces pues realmente y digo, es un tema, ¿no?, que también podríamos abordar, fue complejo, ¿no?, como el llevar este proceso de maternidad
básicamente encerrada, ¿no? Con un chiquito de meses, creo que Nico tenía 7 meses cuando nos mandaron al encierro. Entonces, para él, durante un año y medio, su entorno era nuestra casa, ¿no? Y a lo mucho ver a mis papás, ¿no? A sus abuelos, a la tía, ¿no? Pero pues, más allá de eso, para él, ahorita está descubriendo, ¿no? Que existe un mundo maravilloso, a veces quizá no tanto, pero que existe un mundo, ¿no? Fuera de... Y entonces, bueno, en ese proceso yo comencé como a cuestionar muchas cosas, ¿no? Del tema de la maternidad y del tema de la crianza también, ¿no? De todo lo que implica. Y a mí siempre me ha gustado escribir mucho, pero es algo que había dejado como de lado, ¿no? Como medio abandonado, pues porque además te concentras en escribir, pero otras cosas, ¿no? Más lo académico, etcétera. Entonces encontré un grupo de mujeres, madres, escritoras, que se juntaron en la pandemia en un taller que se llama Pequeñas Labores, que ha sido, bueno, para mí fue como un regalo, ¿no? De la pandemia. De todas las cosas que me quitó la pandemia, también me regaló ese espacio, y ahí encontré a otras madres, otras mujeres que también estaban pasando lo mismo. Exactamente, viviendo lo mismo, incluso algunas con bebés todavía más pequeños, ¿no? O sea, Nico ya tenía en ese entonces quizá 8 o 9 meses, ya acercándose al añito, ya empezaba como a interactuar de otras maneras, pero me tocaba ver de repente a la mamá que tuvo al bebé en febrero, ¿no? Y en marzo nos mandan al encierro, entonces... situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Contextos muy distintos. Lo que nos unía ahí era, uno, el buscar un espacio seguro, ¿no? Para hablar de todo lo que estábamos viviendo y sintiendo con nuestros hijos, con las parejas, ¿no? Etcétera. Y además, la escritura. Entonces, fueron ejercicios muy maravillosos, ¿no? Semanalmente escribíamos y era una manera de hacer catarsis. Cuando terminé el taller, yo digo, yo no puedo soltar esto porque de verdad esto me vino a salvar a mí, a mi maternidad, ¿no? Y a todo este proceso, y decidí seguirlo haciendo. Entonces, antes incluso de crear la cuenta de la Mamá Cósmica, empecé a escribir en Zona Docs, que es donde tengo la columna Oxímoron. Con el Darwin. Con Darwin Franco, sí, que fue mi profe en su momento, y dije, bueno, ahí es un espacio, y ha sido un espacio muy bello también, porque me dieron la oportunidad, ¿no? De hablar de estos temas en un medio que yo sé que además aborda temas también súper urgentes, pero en donde le dieron también valor, ¿no? A hablar de algo que nos atañe a todas, a todes, pero que a veces dejamos como medio de lado. Entonces fue maravilloso. Y después dije, bueno, a mí me gustaría que más allá, ¿no? De hablar de estos temas desde un enfoque pues más hacia lo público, también poderle decir a otras mujeres, ¿no? Yo estoy viviendo esto y quizá esto pueda resonar contigo. Y ahí es donde pensé en crear la cuenta de la Mamá Cósmica. Y pues creo que yo siempre digo, lo hago más por mí, ¿no? Porque realmente es ese espacio en donde yo sé que puedo compartir cuestiones incluso complejas, ¿no? Íntimas de repente. Y sé que lo estoy poniendo ahí al centro, pero lo asumo porque viene luego una respuesta muy padre, que es yo me siento así y no sabía cómo ponerlo en palabras, ¿no? Yo también me siento como tú nos estás diciendo, pero nunca supe ni cómo nombrarlo, ni cómo narrarlo, ¿no? Y yo considero que todas y todos, más allá de si nos gusta o no escribir, deberíamos, ¿no? Tener la voz y poder narrar nuestra historia, y creo que en las maternidades es súper importante también, ¿no? Escuchar a las mamás en los contextos más distintos, ¿no? En las situaciones más distintas, y poder decir esto, así es como yo vivo mi maternidad, ¿no? Por eso hablo de maternidades y no de una sola, porque cada quien llegó ahí de manera distinta y cada quien lo transita ese proceso también de manera distinta. Entonces, cuando yo escribo en La Mamá Cósmica, realmente lo que pienso siempre es que me hubiera gustado a mí leer, más allá de los manuales, ¿no? Antes de ser mamá o durante el embarazo, ¿no? Que pululan y que están ahí. ¿Qué me hubiera gustado a mí realmente que me dijeran, ¿no? De todo este proceso. Entonces siempre tengo como eso en la cabeza. Y evidentemente, digo, de los temas, ¿no? Que he abordado, de los que he hablado, el tema de la crianza ha estado presente, ¿no? Y creo que justo ahorita venía como recordando, ¿no? La última vez que escribí sobre eso, que fue en una columna, el título de la columna era ¿Crianza respetuosa para quién?, ¿no? Y entonces ahí empezaba yo como a cuestionar esta idea, ¿no? Que tenemos y que además está como muy de moda, ¿no? Hablar como de la crianza respetuosa y qué es la crianza respetuosa y ejercer la crianza respetuosa. Y
Y claro, es poner a las infancias al centro, lo cual me parece que es no solo maravilloso, sino necesario, y que es algo que tristemente muchas veces ni siquiera en los espacios, ¿no?, que son para ellos es así. Entonces, claro que eso es importantísimo. Pero luego a mí también me surgía la pregunta de, bueno, sí, ponemos a las infancias al centro, pero ¿qué pasa con las personas que cuidamos a estas infancias, ¿no? Nosotros también estamos siendo visibilizados y contemplados en ese proceso. Y entonces ahí puede haber opiniones encontradas, ¿no? Seguramente, pero yo al menos considero que hay que escuchar a las infancias, pero también necesitamos conocer la voz de quienes los estamos acompañando, ¿no? Sí, y claro. eso es Qué importante. lo que creo que a mí me atañe también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces empiezo, ¿no?, con todo esto. Creo que ha sido un proceso muy, muy sanador también para mí en lo personal, por eso digo que lo hago más por mí, ¿no?, que para que al final, si me leen o no me leen, digo, es maravilloso cuando me doy cuenta que me leen, ¿no?, y que me digan, yo me siento así, ¿no?, sobre todo esa parte, ¿no?, como el saber que alguien más se identifique y que a lo mejor en ese momento leyó lo que quería, lo que necesitaba leer, ¿no?, eso ha sido fantástico, porque a mí me pasa cuando yo leo a otras escritoras, a otras mujeres, a otras mamás, pero creo que así es como yo llegué, ¿no?, a esto, y de ahí viene como mi historia. Sí. Y obviamente la crianza es algo que está presente, ¿no?, pero creo yo que es algo muy complejo, ¿no? O sea, no es algo que... Qué poderoso. Sí. O sea, qué poderoso lo que dices, o sea, de para poder acompañar, para poder cuidar, para poder estar, ¿no?, para estas infancias, pues tienes que estar bien, tienes que estar en un proceso de continua reflexión y cuestionamiento. Totalmente. Y justo una de las preguntas que nos hacíamos, y que es una preguntotota, ¿no?, que es cómo criar a las infancias sin caer en estereotipos, ¿no? Claro. Y acompañarles en un desarrollo libre. Decías ya, escuchándoles, pero ¿qué podemos hacer para poder criar y acompañar? Pues hoy sí, es una pregunta compleja. Yo tengo un hijo, ¿no? Y entonces eso ya desde el inicio a mí me coloca en una posición en la que yo soy consciente, ¿no?, de que mi hijo, por el hecho de ser hombre, de ser niño, le va a tener muchos privilegios, ¿no?, que una niña no va a tener o no tiene. Y entonces, sin afán, ¿no?, de que eso le genere a él culpa, porque creo que no sería esa no tendría ningún sentido, ¿no? No sería el objetivo, pero sí me gustaría que él fuera consciente de eso, ¿no? Y que más allá de todo, entonces, él también cuestione, ¿no? Bueno, ¿y por qué yo sí estoy, por qué ellas no? ¿Y qué puedo hacer yo también, no? Entonces, es complejo porque obviamente, o sea, eso ya está dado por la sociedad, entonces puedo yo desde casa, ¿no?, hablar con él, pero va a salir allá, va a llegar al kinder y alguien le va a decir, el azul es chido y el rosita está mal, ¿no? Y ya me ha pasado, o sea, él llega a la escuela con su playera rosa de dinosaurios y luego llega a casa y me dice, es que a mis amiguitos no les gustó mi playera rosa, ¿no? Porque pues los rositas de niñas. Entonces el mensaje ahí, pues ya, ¿no? Y entonces toca hablar, ¿no? Y toca explicarlo, pero creo que lo más importante es que nosotros procuremos que si allá afuera nos vamos a estar enfrentando, ¿no? A que vivimos en una sociedad en donde todavía hay muchísimos estereotipos, ¿no? Sí. En donde ellos van a vivir, ¿no?, con estas diferencias aún. ¿Cómo puedo hacerte a ti consciente de esa situación? Y sobre todo, el decirte, tú puedes hacer algo, ¿no? Tú sí tienes las herramientas para hacerlo. De alguna manera, sin hacerlos tampoco sentir que es todo su responsabilidad, ¿no? Porque creo que también luego es muy fuerte decir, es que ellos son el futuro y son los que tienen que cambiar. Sí, pero ahorita están viviendo en una realidad, en un presente, que ya es complejo, ¿no? Entonces tampoco se trata de darles toda esa responsabilidad. O a nosotros como cuidadores decirnos, es tu responsabilidad criar un hijo así, ¿no? Entonces sí es muy complejo, pero creo que lo que yo al menos procuro, ¿no?, con mi hijo, es buscar que él siempre sea consciente, ¿no?, de estas situaciones, en la medida y a su ahorita capacidad, ¿no?, de entendimiento. Pero creo que debemos dejar también como de minimizar, ¿no?, el decir, es un niño de 3 años, que va a entender él. Que va a aprender, exacto. Sí, él va a entender, el momento en el que va a aprender. Es justo el momento en el que lo va a absorber y en el que
puede él comenzar desde su personalidad y su perspectiva y en su entendimiento, ¿no? En su proceso de razonamiento, el cuestionar, ¿no? Y esto es algo que a mí me parece muy importante. Creo que no nos educan para cuestionar, más bien nos educan para seguir, ¿no? Como replicando patrones en la escuela, ¿no? Como un mismo sistema. Entonces creo que si nosotros les damos la posibilidad a las niñeces, ¿no? De explicarles, pero sobre todo de decirles, y tú puedes cuestionar esto, ¿no? Y también se vale que tú me preguntes. Es difícil porque obviamente luego digo, pues claro, tú querías un hijo que te cuestionara y ahora lo está haciendo, ¿no? Entonces hay que explicarle, ¿por qué me tengo que poner zapatos en la mañana, mamá? Si yo no quiero ponerme zapatos en la mañana, porque creció 1 año y medio en Exactamente, casa, pero antes no importaba, ¿no? Si tenía unos zapatos, porque ahora tengo que ir a la escuela con zapatos que no me gustan, ¿no? Y entonces, claro, pues es sentarte, es tomarte el tiempo, ¿no? De explicarle y también de escucharles, ¿no? Y de eso, o sea, creo que eso es lo más importante. Y decirle, sí, corazón, se vale que me preguntes, ¿no? El por qué, y yo te lo voy a explicar. Hay cosas que a lo mejor no son negociables, ¿no? Porque si hay algo que te está poniendo en riesgo, pues no lo vamos a negociar. Voy a explicarte por qué no te puedes comer la basura, pero no es negociable, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde creo yo que empieza como lo complejo. Sí, yo vengo de cuidar a no cuidar, pero convivir con mis sobrinas y acabo de tener un sobrino, es el más chiquito. Y justo para mí me voló la cabeza como entender, para mí es muy fácil relacionarme con mujeres, pues. Y así ha sido como mi entorno en toda mi vida, pues, pero al momento de pensar en cuidar a un hombre, en criarlo de alguna forma o co-criarlo, pues me voló la cabeza entender justo como cómo romper esto, cómo no sé, realmente no, me bloqueó a mí. Y también, digo, ya has tocado muchísimos temas de los que queríamos abordar y me encanta. Y justo una de ellas es cómo manejar esto que ya decías, ¿no? Que llega Nico de la escuela con su playera rosa y lo señala, ¿no? Pero cómo manejar, y en esta cocrianza entendiendo que pues la crianza no solo es en casa, también se forman personas fuera, en la escuela, en la calle, pues cómo manejarlo. O sea, ya andaste un poco, pero quiero que nos cuentes un poco más. Con la familia, ¿no? La extendida. Claro. Sí. Ahí Exacto. ¿no? ¿Cómo lo has manejado y qué recomendarías a las mamás? Ay, creo que esta parte del diálogo, ¿no? Es lo más importante. O sea, hay que hablar con ellos, ¿no? Y explicarles. Si Nico llega, ¿no? Y me dice, es que hoy a mis amiguitos no les gustó mi playera rosa, ¿no? Y la razón es que es porque es de niñas, ¿no? Que es algo que él ni siquiera... O sea, entiende, ¿no? Es como, ¿pero por qué sería eso malo? Entonces, ahí, ¿no? Ahí es el momento. Eso quiere decir que todavía no está en su cabeza, ¿no? Que eso sea algo malo. Y quizá, pues es esto que ya hemos dicho, ¿no? Mira, los colores no son de niños o de niñas. No existen colores de niños o de niñas, o no existen juguetes de niños o de niñas. Existen juguetes, existen colores, y tú, Nico, tienes la libertad de elegir lo que tú quieras, ¿no? Si tú quieres jugar con el carrito, qué maravilloso, pero si resulta que hoy quieres jugar a la comidita, ¿no? Y a preparar cosas, qué maravilloso, ¿no? Tú tienes la posibilidad de elegir todo lo que quieres, y también tus compañeros y también tus compañeras. Estoy hablando de un ejemplo a lo mejor más concreto, pero creo que es el explicarles, ¿no? El diálogo. Ahora, vuelvo al punto, ¿no? Eso pasa en mi casa, ¿no? Eso pasa incluso con su papá, no vivimos juntos, pero cuando está con su papá es como un entendido, ¿no? Que ya nosotros tenemos. Qué bueno. Sí, que digo, yo sé que a veces incluso eso puede ser complejo, sí, ¿no? sí. Estoy hablando desde mi experiencia, pero luego, claro, llegas a la familia extendida, que también en mi caso son una tribu maravillosa, ¿no? Que ha sido parte de la crianza de Nicolás, muy, muy importante, ¿no? Porque están con él cuando mamá tiene que estar trabajando. Entonces, obviamente, pasa tiempo con ellos y claro, ¿no? Ahí también es complejo como poner estos límites, ¿no? Y explicarle también al abuelo, a la abuela, ¿por qué no está bien decirle, no, es que eso es de niño, ¿no? No, es que eso es de niña, o no sé, me decía mi mamá, el otro día me dijo que quería ser una princesa. Y entonces es como, ¿y tú qué le dijiste, no? No, pues que él podría ser un príncipe. Bueno, entonces hay que explicar también, ¿no? No, ¿por qué no mejor decirle que él puede ser lo que quiera hacer, ¿no? Si hoy quiere ser una princesa, pero a lo mejor mañana resulta que quiere ir disfrazado de Batman, ¿no? A la escuela. Sí. Qué maravilla, ¿no? O sea, no
dejemos, ¿no? Que elija, que experimente, ¿no? Que vea qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Tampoco es que yo quiera, ¿no? Que solamente juegue con las muñecas, ¿no? Qué sé yo, no. O sea, lo que yo quisiera es que él pudiera elegir, ¿no? Y sobre todo que entendiera que sus gustos no deberían estar determinados por su sexo, ¿no? Por una cuestión biológica, sino que realmente es la libertad. Y que mientras él no lastime a otra persona, tiene, ¿no? La posibilidad de elegir y de hacer lo que él quiera. Entonces, creo que sí es complejo, pero algo que yo veo es no dejar pasar estas situaciones, ¿no? Sino realmente sentarte. Y a lo mejor no es el momento porque los niños también cuando expresan sus emociones pueden llegar a ser explosivos, ¿no? Y a lo mejor inmediatamente es contener, es consolar, ¿no? Cuando se presentan situaciones donde ellos se sienten lastimados, ¿no? Sí. Pero ya después, ¿no? Ahora estamos más tranquilos, ahora sí te puedo explicar, ¿no? A ver, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te sentiste, no? Que eso siempre es también importante. ¿Cómo te sentiste tú? Claro. Cuando tu amiguito te dijo que esa playera no estaba padre porque es de niña, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Porque creo que desde ahí ellos también empiezan a reflexionar. Pues me sentí triste porque yo no creo que eso sea una playera de niña o que esté mal, ¿no? Que sea una playera de niña. Entonces creo que el hablarlo, el escucharlos, el entender, ¿no? Que nos va a tocar, ¿no? Ponerle límites, si no a la sociedad, por lo menos a la familia, ¿no? A las personas que conviven, no solo familia, ¿no? Amigos, amigas en general, ponerles como estos límites, ¿no? Y a lo mejor ahí nos va a tocar también hacer labor de explicarles, ¿no? Estas razones, pero yo al menos considero que es algo que vale la pena, si sé que eso va a contribuir a que mi hijo, ¿no? O tu hija o lo que sea, pueda empezar a ver el mundo de manera diferente, ¿no? A lo que allá afuera están esperando, ¿no? Que ellos asumen y cuestionando. Y también como más, de una manera más sana, ¿no? Ahora para este episodio, pues de repente sí buscando información, lo que te topas es con, o sea, cómo sanar la infancia, ¿no? O sea, un montón de textos y de libros, y yo decía, bueno, ¿dónde encontramos algo más sobre las infancias dignas y demás? Pero qué fuerte el impacto que puede tener el no hacer estos ejercicios como adultas o como personas que cocuidan y demás. Y ahorita que decía esto, María, también en mi experiencia más cercana, pues son mi sobrina y mi sobrino, ¿no? Con quienes también me ha tocado como aprender un montón y aprender en las cosas más mínimas, en ir a un espacio a comer y decir, somos 4 personas ¿no? Y de repente, no, somos 5 personas, ¿no? O sea, 4 y un niño. Sí. Y entonces, o sea, que ellos tengan esta seguridad para decir como lo que quieren y elegir. Justo al momento de hacer nosotras esta pregunta en este ejercicio de jueves de jacarandas, lo primero que hacíamos era como, bueno, puedes preguntarle a ese menor o a esa menor cerca de ti si quisiera responder una pregunta, ¿no? O sea, porque también creo que de repente ignoramos esta voz y decidimos por ellas, ¿no? A mí algo que me cuesta muchísimo siempre es como esta parte de saluda, no sé, a tu tía, a tu tío, abrázale, dale un beso, ¿no? Cuando a lo mejor físicamente ellos en ese momento no quieren, ¿no? Entonces, y que luego a veces eso puede ser hasta una prevención, ¿no? De muchos temas y de muchos pues abusos y demás, pero, o sea, justo cómo hacerle para parar, que creo que a lo mejor es algo que nos cuesta mucho como a los adultos, sentarnos, ¿no? Y escucharles, porque a lo mejor ellos muchas veces tienen las respuestas a esas preguntas que de repente no queremos tocar, o también cómo nos acercamos, ¿no? Ya escuchábamos ahorita en el audio a Jade, que decía, bueno, el cómo cambian la voz, ¿no? Yo quisiera que no cambiaran la voz, porque entonces yo puedo a lo mejor malinterpretar que me están regañando, y que a veces a lo mejor en el mismo estrés y la misma, pues este mismo rush, ¿no? Del día a día, llegamos a casa estresados y no medimos el impacto que ese acercamiento, el tono de voz o la manera en la que nos sentamos a hacer tarea o lo que sea puede tener en ellas y en ellos, ¿no? Sí, creo que ahí justo, ¿no? Con esta parte es donde yo cuestiono, ¿no? También como cuál es el papel que juega el Estado, por ejemplo, ¿no? En la crianza respetuosa, que pareciera que son dos cosas que están completamente desvinculadas, ¿no? La crianza respetuosa la practicas tú en tu casa con tus hijos o incluso con las infancias, ¿no? Con las que puedas convivir, ¿no? Como tía, como lo que sea. Pero creo que y también esto se lo diría, ¿no? A quienes nos están escuchando y tienen pequeños a su cargo, es complejo, ¿no? Porque obviamente lo ideal sería poderte sentar a explicarle y a escuchar, ¿no? A tu hijo, a tu hija,
¿por qué debemos hacer esto? ¿No? ¿Por qué esto es así? Qué maravilla cuando tienes ese tiempo, ¿no? Pero también, ¿qué pasa cuando la mamá que tiene que llegar a su trabajo, al que no puede llegar tarde, se enfrenta con un niño que no se quiere poner los zapatos, ¿no? Y entonces a lo mejor le explicas, ¿no? Pero mira, mi amor, es que así, pero y él no quiere, ¿no? Y entonces a veces no te queda más que con el dolor de tu corazón y a lo mejor incluso entendiendo que no es lo mejor, pues tienes que obligarlo, ¿no? Porque nos tenemos que ir, yo tengo que llegar a mi trabajo, ¿no? Porque si no llego a mi trabajo y me despiden de mi trabajo, entonces ahora cómo voy a cuidar de ti, ¿no? Y esto es como de estas cosas, ¿no? Donde digo, entonces crianza respetuosa, pero ¿para quién, no? Y ahí, claro, que lo más fácil, ¿no? Y lo que pasa mucho en la sociedad es que entonces volteamos a culpar a la mamá, ¿no? O a las personas que están cuidando de la niñez. Y como que obviamos, ¿no? Que las decisiones que nosotras como mujeres, como personas que cuidamos, tomamos en términos de cómo cuidar, de cómo criar a las infancias, no tienen solamente que ver con nosotros, ¿no? No son decisiones individuales, sino que muchas veces pues vienen de un contexto incluso político, ¿no? Entendiendo la política mucho más ampliamente, ¿no? Entonces, creo que ahí yo lo que les diría es, tampoco nos sintamos culpables, ¿no? Si no todos los días se logró haberme sentado, ¿no? Y con toda la paciencia y con todo el amor del mundo a explicar y a escuchar, ¿no? ¿Por qué no quieres hacer esto, no? Sino que a veces, pues habrá situaciones en las que no vuelvo al punto, ¿no? En que no lo podemos negociar, ¿no? Pero creo que algo importante es como, bueno, si no se pudo ahora, buscaré después, ¿no? El momento de decírselo. Yo creo que no hay día en el que no termine, acueste a Nico, ¿no? Y de alguna manera le pida perdón, ¿no? Porque seguramente hoy hice muchas cosas que, pues que no, sí, es muy fuerte, ¿no? Pero creo que también para los pequeños está padre darse cuenta que mamá y papá también cometen errores, ¿no? Y que también hay días y momentos difíciles, y eso de alguna manera les enseña también sobre la empatía, ¿no? Entonces, cuando yo me siento y le explico a Nico que mami tuvo un día complicado, ¿no? Y que a lo mejor ahora estoy cansada y no puedo sentarme a jugar a los dinosaurios, a las batallas de dinosaurios con él porque me siento muy cansada. Claro que hay tristeza, ¿no? Pero también me regresa la empatía, ¿no? De decir, bueno, está bien, mami, entonces voy a jugar yo. Y yo estoy ahí, pero yo estoy aquí contigo, ¿no? Porque es eso, como enseñamos no solo con lo que les decimos que enseñamos, sino con lo que hacemos. Y eso está muy bonito, pues, y como dices, el Estado tiene todo que ver ahí, pues, las condiciones en las que podemos criar, ¿no? Entonces, quiero, ya para ir cerrando, Andy, ¿qué crees que deba hacer el Estado? ¿Qué deudas tiene el Estado en esta crianza respetuosa, libre? Pues yo creo que de entrada debemos o debería, ¿no? Comenzar a cuestionarse lo que ahorita existe, ¿no? Porque no existe realmente un sistema de cuidados, no existe políticas públicas que estén realmente enfocadas a las personas que cuidamos. Y digo personas que cuidamos porque va mucho más allá de la maternidad, ¿no? Yo hablo desde la maternidad por ser mi experiencia primordial, pero ¿quién no hemos cuidado? ¿Quién no hemos necesitado ser cuidados también en algún momento, ¿no? Entonces, no existe este sistema como tal, se habla de repente, pero no existe, ¿no? Y desde el momento en el que una licencia de maternidad dura solamente 3 meses, que no es absolutamente nada, quienes lo estén escuchando seguro lo saben, parece que son 3 semanas, ¿no? Cuando tienes que regresar a trabajar y tienes que dejar a tu hija, en el mejor de los casos a cargo, ¿no? A lo mejor de otro familiar, que igual, ¿no? Va a seguramente será una mujer, además. Que seguramente será una mujer, porque así, ese es el ciclo, ¿no? O cuando lo tienes que llevar a una guardería, si es que tienes acceso por tu trabajo a una guardería, o si puedes pagarla, ¿no? Una guardería privada. Pero la realidad es que no existen, ¿no? Estas políticas que se dediquen a proteger sí a las infancias, pero también a quienes estamos a cargo de ellas, porque además siento que sería como un proceso solito, ¿no? Se desprendería de ahí, ¿no? Si las personas que cuidamos tenemos las condiciones para hacerlo de la mejor manera,
eso impactará en niñas y niños de por sí, ¿no? Entonces, creo que ahí el Estado tiene una deuda enorme, no solo con las mujeres, ¿no? Sino, insisto, con las personas que cuidamos. La ley de trabajo, ¿no? Que te puede proteger de muchas cosas, no tiene algo, más allá de los 3 meses, ¿no? De la licencia de maternidad, no existe realmente algo, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me garantice que si tengo que faltar o ausentarme de mi trabajo, ¿no? Porque tengo que llevar a mi hijo al médico porque se enfermó y no hay nadie más, ¿no? Que se pueda hacer cargo, que realmente me proteja, ¿no? Y sigue, y eso pues obviamente desencadena que yo, por ejemplo, en el trabajo pues tenga que estar luego buscando, ¿no? La manera de, ok, yo no puedo faltar el día de hoy, entonces pues tengo que ver si el papá, ¿no? Puede hacerlo. Esa es otra cosa, ¿no? Los papás ni siquiera tienen, o sea, tienen una semana o 5 días de licencia paternal. Ni siquiera lo sé, porque en su momento no, ni siquiera se contempla, ¿no? Que los papás también se pueden quedar a cuidar a los hijos. Entonces, creo que se tiene que replantear, ¿no? Por completo y entender, y yo creo que eso es importante, se debería entender, ¿no? Que los cuidados sostienen la vida, literalmente, ¿no? O sea, para que acá afuera, digo acá afuera, ¿no? Como en el espacio público, ¿no? Los trabajos que producen, que son productivos, sucedan, tiene que haber un trabajo reproductivo en casa, ¿no? Exactamente, y que lo sostenga. Entonces, si no se está contemplando ese trabajo, pues entonces difícilmente, ¿no? Va a haber políticas o va a haber condiciones óptimas, ¿no? Para que las personas podamos ejercer también los cuidados. Pues muchísimas gracias, Andy. Muchas gracias. Quedan muchos temas. Sí, pero bueno, en esta idea como de ideas finales, pues bueno, escuchar a las infancias, ¿no? Y también como institución política, pues escuchar a quienes cuidan. A quienes cuidamos, claro que sí. ¿Con qué ideas nos tenemos que quedar, Andy? ¿Cuáles son las 3 ideas principales de lo que acabamos de reflexionar? Pues creo que aprender a escuchar, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, sin nosotros tomarnos, ¿no? Este tiempo de escuchar y de rebotar, ¿no? Con las infancias y de compartirles, ¿no? También nosotros como personas adultas, también se vale que nosotros les compartamos, ¿no? Lo que pasa. No obviar, ¿no? La responsabilidad que tiene el Estado como tal en todo este proceso y específicamente para las personas que cuidan, intentar, ¿no? Soltar también como la culpa de que quizá no siempre se va a lograr, ¿no? El acompañar a las infancias desde esta óptica de crianza respetuosa, ¿no? Entendida como algo muy utópico incluso, pero creo que ahí lo que toca es ahora sí que hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y siempre, ¿no? Procurando que al centro estén ellos y su bienestar, ¿no? Pero que eso implica que nosotros también estemos bien. Entonces, como tratar de no olvidarnos, ¿no? Ni de una parte ni de la otra, sino más bien que de alguna manera convivan. Claro. Sí. Muchas gracias, Andy. Y pues bueno, ¿alguna recomendación que puedas dar para quienes nos escuchan y conozcan más de estos temas? Híjole, bueno, podría darles toda una lista, pero justo ahorita hay un libro que no he soltado en las últimas semanas, que se llama Fruto, es de Daniela Rea, que quizá ustedes conocen. Es maravillosa ella. Sí. Este libro habla de los cuidados como tal, no solo de la cuestión de la maternidad, no es solamente para mujeres que maternan, sino que es un libro que mujeres, hombres, todos deberíamos leer porque justo, ¿no? Coloca al centro los cuidados y los coloca además en un contexto tan complejo y violento como el que vivimos en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan ahí los cuidados? Está fantástico, si lo pueden leer, adelante. Sí, son increíbles. Acá tenemos unos libros, Jackie, cuéntanos. Sí, pues son parte de El Rincón Feminista, que es este espacio biblioteca que tenemos en Futuro y al cual pueden acceder, nos pueden escribir si quisieran revisar algún material, y nos trajimos estos 3 que tenemos de la colección de Tribu sobre, el libro dorado de los niños, el libro rojo de las niñas y el libro violeta, más allá del rosa y el azul, y que pueden consultar y que también son para la niñez, ¿no? Y pues
Los pueden consultar en nuestra oficina. En nuestra oficina. Estamos en Guadalupe 1, 1900. Sí. Ahí pueden llegar y consultar estos libros de forma libre. Sí, si quisieran llevárselos ya les podemos ahí explicar el proceso. Y si quieren saber qué otros textos tenemos, escríbanos, ¿no? Y bueno, otra de las grandes recomendaciones es que sigan a La Mamá Cósmica en sus redes sociales, @La Mamá Cósmica, para poder seguir informándonos, ¿no? Ahí. Muchas gracias también a las niñas que participaron en Jueves de Jacarandas y también a las personas cuidadoras que facilitaron que nos llegaran esos audios. Así que muchísimas gracias. Sí, y nos escuchamos en el siguiente episodio donde estaremos hablando con mujeres que están en los espacios públicos empujando la agenda y con ellas nos representan 2.0, ¿no? de esta temporada. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Gracias. nos vemos a escuchar a las infancias.